la gloria de Cristo en su amor. Vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. Hoy queremos ver la gloria de Cristo en su amor. Que pueda servir esto, hermanos, para nosotros mirar la gloria del que nos amó. 1 de Juan, capítulo 3. Recuérdese que no es el Evangelio de Juan, es la carta de Juan. Está casi al final, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Antes de Judas, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. En esta tarde queremos ver la gloria de Cristo en su amor. Y en este capítulo, el apóstol Juan nos está hablando, amados hermanos, dando una descripción. Si usted ve el capítulo completo, encontrará que se está hablando del testimonio de los que no son hijos de Dios y del testimonio de los que son verdaderos hijos de Dios. Pero aquí al final de este capítulo vamos a estar contemplando a Cristo, porque el apóstol Juan también lo coloca allí para revelarnos por medio de su Santo Espíritu cómo es el amor de Cristo. ¿Cómo es el amor del Señor? Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16, se nos dice, en esto hemos conocido el amor. Y amados hermanos, una de las cosas que podríamos decir sobre el amor de Cristo es lo único que es. El amor de Cristo no tiene igual, es único. Debemos considerar que este amor es el amor del Hijo de Dios. Por eso es único. Pero también al mismo tiempo es el amor del Hijo del hombre. Él es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del hombre. 100% Dios, pero también 100% hombre. Es un amor único. Cada hijo de Dios debe conocer de forma personal el amor de Cristo. Conocer el amor de Cristo implica que creemos en Él. Conocer el amor de Cristo debe de estar operando nuestra alma y haber producido la salvación. Porque precisamente el propósito de su amor era que el Padre fuera revelado en nuestra salvación. Mire lo que dice Juan, primera de Juan, ahí mismo en la carta, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Miren cómo empieza el mandamiento, en que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Si una persona conoce el amor de Cristo, eso significa que ha creído en Jesucristo, que ha recibido ese amor. Y como decía, es un amor único. En primer lugar, es un amor único porque es un amor divino. El amor de Cristo es divino, siendo su amor el fruto de su misericordia y compasión, siendo el amor de Cristo un acto de la bondad de Dios, de la justicia,
Dice, vamos a ver Tito capítulo 3, versículo 5. No suelte primera de Juan, déjelo ahí agarradito. Tito, que está antes de Pedro, que usted pasó por ahí ahora, antes de Hebreo. Tito capítulo 3, versículo 5. Observe lo que dice. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Es decir, que allí no estaba involucrado un acto del hombre, sino que estaba involucrada la misericordia y la gracia de Dios. El hombre es una criatura creada a imagen de Dios, pero caída en miseria. El hombre ha pecado en miseria, el hombre ha pecado y ha caído en miseria. Y fue el objeto del amor de Dios. Es como si el Señor, viendo la condición del hombre, se acerca al hombre y deposita sobre él, derrama sobre él, a través de Cristo, su amor, un amor infinito, un amor eterno, un amor divino. Su bondad se reveló, como dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios reveló, mostró en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia en su bondad. Dios reveló las abundantes riquezas de su gracia en su bondad a través de una persona, en Jesucristo. Por eso es un amor divino, un amor, el amor de Cristo revela la gloria de Cristo. El amor de Cristo revela la misericordia, la gracia de nuestro Dios. Hermanos, es importante ver esto porque el Evangelio nos está mostrando algo. Nos está hablando al corazón, a la mente del ser humano. Nos está revelando un amor oculto. Nos está mostrando algo que Dios quiere que veamos. Cuando Dios envió a su Hijo, Dios estaba revelando su amor, su misericordia, su bondad. Pero no era una bondad humana, era una bondad divina. No era una misericordia humana que se acaba, limitada. Es la misericordia divina, abundante, abundante en gran manera. Por eso decimos que su amor es único, porque es un amor divino que revela la bondad también del Padre. Su amor es único porque el glorioso amor de Cristo no fue solamente divino, sino también humano. También quiero ampliar un poquito esta idea. Es un amor humano porque Él se hizo hombre para llevar nuestro pecado. Porque Él se hizo hombre para morir, sufrir, vivir como nosotros. Hebreos capítulo 10, lo voy a leer brevemente, versículos 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Hablando de esos sacrificios que se hacían en la antigüedad por el pecado. Mas me preparaste cuerpo. Eso es el Hijo de Dios que está hablando. Me preparaste un cuerpo. Versículo 6. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es una persona que está hablando allí, hermano. Es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Como está escrito de mí, vengo y tú me preparaste un cuerpo.
cuando el ángel le habló a la Virgen María y le dijo que iba a estar embarazada de un santo ser. Ese santo ser era una persona, la segunda persona de la Trinidad. Entonces observen ahí, y Él se encarnó, tomó nuestra naturaleza, tenía un cuerpo, poseía un alma, poseía debilidades como todo ser humano, porque tenía un cuerpo mortal. El amor del Padre revelado en el propósito eterno de manifestar su gloria, el amor del Padre revelado a través de su Hijo Jesucristo, lo hizo de forma divina, pero también Dios lo hizo de forma humana, a través de su Hijo. El amor de Cristo revela el amor divino, glorioso, majestuoso, sin fin, pero también revela esa gracia de Dios revelada en nuestra naturaleza humana, en la persona de Cristo. Este amor procede de sus dos naturalezas distintas, porque no se pueden mezclar. La naturaleza humana y la naturaleza divina no se pueden mezclar. Lo humano es mortal y se acaba. Lo divino es eterno, majestuoso. Pero ambas naturalezas se unieron o estuvieron allí en una sola persona, en la persona del Señor Jesucristo. Fue un acto inexpresable de amor, de humillación, cuando Cristo tomó nuestra naturaleza. Recuerden cómo leíamos la semana pasada en Filipenses capítulo 2, cómo Él reveló su gloria al humillarse, tomando nuestra naturaleza humana, haciéndose hombre. Hermano, no fue algo digno que Él se hiciera un hombre, fue una humillación. Fue una humillación. Y cuando Él se humilló, fue un acto de amor, fue un acto de misericordia. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo, ¿por qué Él dice aquel verbo? Porque Él está hablando de ese verbo como Dios. El verbo era Dios, dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1. Y dice, y aquel verbo que era Dios, habitó entre nosotros, vivió entre nosotros. Está hablando del Hijo de Dios en su divinidad, pero luego habla del Hijo de Dios como hombre, habitó entre nosotros. Primera de Juan, Juan capítulo 1, versículo 14. Y Mateo capítulo 1, 24 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa el nombre Emmanuel? Dios con nosotros. Piensa en eso. El Eterno, el Creador de los cielos y de la tierra, aquí sentado con nosotros. Eso es Jesucristo. Dios con nosotros. Entonces, hermanos, como pueden ver, es un amor único. La gloria de Dios se reveló en un amor único. Dios revelaba su bondad a través de un hombre, que era también Dios. 100% Dios, 100% hombre. Dios reveló la gloria de Cristo en ese amor único. Pero ¿qué actos hicieron posible el derramamiento del amor de Cristo? ¿Qué actos? Si usted vuelve conmigo allí a 1 de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida. ¿Qué actos? ¿En qué acto podemos ver ese gran amor que revela la gloria de Cristo? Que se revela en ese amor único. Hermanos, que ese amor único murió por nosotros. Esa luz gloriosa
se opacó hasta morir por nosotros. Efesios capítulo 1, para ilustrar un poquito más, versículo 4, y voy a leer desde la Biblia de Jerusalén. Por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Versículo 5. Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Cristo. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Observen, hermanos, que en este amor único, cuando Él derrama su sangre por nosotros, nos estaba adoptando para Dios el Padre. Nos estaba adoptando. Cuando un hombre pecador, enemigo de Dios, que no quiere nada con Dios, que está sirviéndole al diablo, a sus deseos, cuando ese hombre pecador o esa mujer pecadora se arrepiente de su pecado, Dios lo adopta como hijo porque ha creído en Jesucristo. Dios lo adopta y lo perdona de sus pecados y lo recibe como hijo, como su hijo. Somos hijos adoptivos. Hay un acto aquí, amado hermano, de nuestro Padre. Él nos ha elegido para adoptarnos a través de Jesucristo. Hermano, y esto es lo hermoso que está revelando Cristo. Si alguien le dice, Dante, Dios te ama. Ay, ¿y cómo yo sé que Dios me ama? Porque yo no sé, yo nunca lo he visto. Ven a ver, mira la cruz. Mira la cruz. Ese que está en la cruz es su Hijo. El Hijo de Dios se hizo hombre, vino aquí a pasar trabajo con nosotros para morir, para que hombres como tú, que no creen en Él, sean salvos. Mire el amor de Dios. ¿Dónde vemos el amor de Dios? En la cruz, en el sacrificio. Vemos ahí claramente en que es un amor único, porque siendo Dios, tomó la naturaleza humana, se hizo hombre y murió. Un acto de amor, se entregó a sí mismo por nosotros. Aquí vemos que Dios nos adopta porque hemos creído en Cristo. Pero también fue debido a que Dios eligió y nos adoptó para salvarnos, que el pueblo de Dios es rescatado de esta raza pecadora. Cristo, al morir por nuestros pecados, hermanos, Él se hace nuestro mediador. Él se hace nuestro rescatista. Él rescata nuestra alma. Él nos toma. Y piensa en un fuego, en una candela ahí. Ahí está todo el mundo quemando. Si el Señor viene y saca uno de esa candela. Es un pueblo que ha sido entregado a la muerte y al pecado. Y Dios saca a uno de allí y lo salva. Y saca a otro de allí. Y saca a otro de allí. ¿A través de quién? A través del Señor Jesucristo. Fue a través de Él, de nuestro mediador. Porque nosotros, siendo enemigos de Dios, Él se pone entre Dios y nosotros. Recibe el juicio de Dios, hermano, e intercede por nosotros. Es interesante ver esto. ¿Qué merecíamos nosotros? El castigo. ¿Quién recibió el castigo por nosotros? ¿Quién se entregó por nosotros? El Hijo de Dios. Él es nuestro mediador. Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Jesucristo no era pecador. Jesucristo nunca había hecho nada malo. Pero aún así se ofreció, murió por nuestros pecados. Hermanos, miren que Él está mostrando la gloria de su sacrificio en su amor. ¿Qué motivó a Cristo a morir? De tal manera nos amó. Su amor.
En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y ese amor revela al Padre, revela la bondad del Padre, revela que alguien está intercediendo por ti. Hay alguien que continuamente está orando por ti, que no te ha dejado solo. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, tu mediador. Hermano, quiero que vea, porque Dios está revelando amor. El Padre revela su amor, pero el Padre también revela el amor del Hijo. En su gloria, Él nos está mostrando, Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Hermanos, si Cristo no moría, si Cristo no era sacrificado, tú no ibas a recibir la herencia. Tú ibas a recibir el infierno eterno. Tus pecados, llegarías tú delante de Dios. Aquí estoy, Señor, yo para dar cuenta por mis pecados. ¿Usted sabe cuál es la única paga del pecado? Usted lo que va a recibir una condena. Pero si usted va a través de Jesucristo, que ya Jesucristo murió por ti, recibió el juicio por ti y es tu mediador, es decir, que en el juicio final, no es que usted va a hablar en el juicio. En el juicio final, el que está intercediendo por nosotros, ¿sabe quién es? Es el Señor Jesucristo. No es que tú vas a decir, bueno, déjeme hablar, que este es mi juicio. No tiene nada que hablar, usted es un pecador. Y hay acusaciones verdaderas contra usted. El único que puede hablar ante un juez es el abogado, el que defiende. El que defiende. Él es nuestro defensor. El Hijo de Dios nos amó y estuvo dispuesto a ser nuestro mediador. Derramó su sangre para poder ser el mediador entre nosotros. Por eso, amados, no podemos tener otro mediador. Porque el único que derramó su sangre por nosotros fue Jesucristo. ¿Quién más murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Quién más? Y ese es el pensamiento que me gustaría que mucha gente razonara. Siempre se habla de la Virgen María, que es una mujer piadosa y temerosa de Dios, como una mediadora. Pero eso no puede ser. Porque para ser un mediador, como dice Hebreos, había que derramar sangre por el pecado. Tenía que ser un amor único, un amor divino y un amor humano. Y amados hermanos, esos elementos, esas características, solamente las llena Jesucristo. Nadie más. Y eso es importante pensarlo para que usted no se deje engañar. ¿Merecíamos nosotros el amor de Cristo? No. Merecíamos la ira. Porque la Biblia dice en el Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde el vientre, desde la matriz. Pero también dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor no se ve en lo que tú y yo hacemos, sino en lo que Dios hizo por pecadores. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Él derramó la sangre de su Hijo. ¿Qué procuró el amor de Cristo para nosotros? El amor de Cristo procuró el gozo, el deleite en nuestro Dios y Padre. Volvernos a Dios. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 3. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. ¿Y nosotros qué conocemos ahora? Conocemos del amor del Padre, conocemos del amor del Hijo.
ese gran sacrificio, nos llena de su amor. Nos llena. Hermanos, ahora tenemos un amor en nuestro propio pecho, un amor divino. Cuando habla de que nos llena, es que es así, nos llena, nos alimenta. El amor de Cristo nos alimenta, nos fortalece. Tú tienes que pedir más, Señor, dame más entendimiento de esa gloriosa cosa que has hecho, de ese hermoso sacrificio. Alimenta tu amor en mi corazón, dame más entendimiento, más gozo. En Lucas 10:20, el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: no os alegréis de que los espíritus se os someten, alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El gozo del Señor nos llena. Pero, amados hermanos, ¿cuánto mayor gozo habrá también en el reino de los cielos? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El conocer al Señor es nuestro deleite. Queremos hacer su voluntad. Buscamos hacer su voluntad porque hay gozo y fortaleza de Cristo a favor de nosotros. Hermanos, Dios nos está revelando un poco cada vez de la gloria de nuestro Señor. El amor que Cristo nos ha dado es un amor único. El amor que Cristo nos ha dado es único porque es divino, pero también es humano. Y ese amor nos ha mostrado que Dios nos amó, el Padre nos amó, nos eligió y nos adoptó como sus hijos. Ya no somos huérfanos, hermanos. No estamos huérfanos. Nuestro Dios es nuestro Padre. Cristo es nuestro Salvador. No estamos huérfanos. Hay alguien llamado el Señor Jesucristo, que es nuestro mediador y siempre intercede por nosotros. Siempre. Continuamente. Hermanos, tenemos un mediador entre Dios y el hombre. Y no es una mujer, es un hombre 100% y es Dios 100%. Jesucristo, hombre. Ese es nuestro mediador. ¿Y qué nos está proveyendo? A través de esa revelación, gozo y fortaleza en nuestros corazones, porque su gozo, por su muerte y sacrificio, se nos da y se nos revela para que nos fortalezcamos en Él. Que la gloria de Cristo nos siga abriendo más y más luz y entendimiento. Señor, yo quiero saber más de eso. Yo quiero entender más de ese gozo. Dame de ese gozo, dame de esa fortaleza, dame de ese entendimiento que me ayuda en medio de la adversidad, que me sostiene en medio de la prueba. ¿Por qué estar siempre débiles en medio de la prueba cuando tenemos un gozo que proviene del mismo Hijo de Dios? Piensa en esto. Muchas veces estamos solamente meditando, pensando que Dios va a usar los medios de gracia como la oración, como la compañía de los hermanos. Pero a veces, hermanos, estamos en una condición de enfermedad en la que no tenemos fuerza ni para orar, en la que la gente, los hermanos, no han podido ni siquiera ir a visitarnos. ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Dios está cortando los medios que Él ha puesto para que tú acudas a la fuente que es Él. Para que tú entiendas que el gozo que te dan los hermanos, que el gozo que te da la iglesia, que el gozo que te da la palabra, son medios como si fueran tuberías que llevan el agua a tu casa. Pero cuando Dios corta todas esas tuberías y tú estás solito ahí en tu prueba, ¿sabes lo que le está haciendo? Llevándote a que tú vayas a la fuente tú mismo. Porque hay gozo en tu mediador.
hay fortaleza en tu mediador. Y tú tienes que ir a la fuente, a Dios directamente. Señor, dame fuerza. Señor, dame de tu amor. Dame gozo. Dame guía. Dame dirección. A mí me gusta algo que dice Sinclair Ferguson en su libro El contentamiento cristiano. Dios cierra muchas veces los medios públicos o los medios comunes para que nosotros vayamos a la fuente directa, que es Dios mismo. Para que no busquemos más, para que entendamos, hermanos, que el medio por excelencia, tu tesoro, es Dios mismo. Aquellos misioneros que se fueron solitos a servir al Señor, que nada más se fueron con una copia de su Biblia, ¿de dónde venía su gozo? De la iglesia que pasaba 6 meses, 1 año sin llamarlo, sin saber de ellos. Pasaban a veces hasta años sin saber de ellos, porque estaban en lugares imposibles de llegar, difícil de llegar a una carta. ¿De dónde venía su gozo? En la soledad. En la soledad, hermano. ¿De dónde venía su fortaleza? ¿De dónde venía su guía para trabajar en el evangelismo, para predicar la palabra? ¿De sus hijos? ¿De su esposa? ¿De la iglesia? No, Dios había cortado todo eso. Tenían que ir a la fuente. Tenían que ir a Dios mismo. Su tesoro era Dios. Tenían que ir a Dios todos los días, a solas con el Señor. Por eso lo que hablábamos esta mañana, del crecimiento en la gracia, en su vida devocional personal, privada. Si usted crece en su adoración delante de Dios, en su vida privada, usted dedica tiempo para orar, dedica tiempo para crecer alimentándose de la fuente, que es la palabra de Dios, de la fuente misma, que es Dios. Hermano, usted se va a dar cuenta que usted va a ser como Moisés, que su rostro va a resplandecer. Y ahí te va a preguntar el pastor Dante, mi hermano, ¿y dónde tú sacó ese brillo? Yo quiero un chin de ese brillo. Hermano, ¿qué brillo? Yo no sé de qué brillo tú me estás hablando. Yo no veo ningún brillo. Moisés no sabía de tener ese brillo, pero la gente lo veía. ¿Dónde encontró eso Moisés? En la presencia del Señor. Amados hermanos, mientras más Dios revela su gloria, mientras más tú entiendes dónde está la fuente de tu fuerza y de tu poder, que no están en tus nietos, en tu familia, ni en tu sobrino, ni en tu tío, ni en tu esposo, ni en tu esposa, hermano, usted va a poder seguir perseverando, aunque el mundo entero se vaya para el otro lado. Aunque el mundo decida no seguir a Cristo, usted va a seguir a Cristo. Porque usted sabe dónde está la fuente de su fuerza. Usted se va a levantar y usted va a avanzar en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque usted está conectada, no a través de tuberías. Ay, me llegó una bendición a través del tío. Ay, me llegó una bendición a través de Yami. Ay, me llegó una bendición a través de la hermana Gisela. Me llegó una bendición a través de la hermana Xiomara. Hermano, usted recibirá esas bendiciones, porque usted siempre va a estar fortalecido, alimentado, consolado. Usted siempre va a Dios. Usted siempre va directico a Dios. Usted no tiene otra forma. Amados hermanos, que la gloria de Cristo nos siga mostrando. Nos siga mostrando. Mira dónde está. Mira lo que dice aquí. Mira el amor divino y el amor humano que se unieron para salvarte. Míralo. Recibe fortaleza de eso. Pide de ese amor. Dame de tu amor divino. Dame de tu amor. Dame más, Señor. Llena este corazón. Transforma esta vida. Que Dios en su revelación a través de Cristo, hermanos, podamos contemplarlo a Él más claramente. Porque Cristo es la imagen. La gloria de Dios es Cristo. Y al mirar a Cristo y su amor, miramos al Padre. Vemos al Padre.
Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la bondad y manifestación de tu gloria. Pero queremos rogarte que tú nos sigas ayudando, nos sigas alivianando el camino, nos sigas ayudando a entender que no hay fuente fuera de tu amor, no hay fuente fuera de tu alegría, no hay fuente fuera de ti, Señor. Tú eres la fuente de la alegría, del amor, del gozo, de la perseverancia, del poder, de la unción, de la gracia. Ayúdame, Señor, ayúdanos a cada uno a ir a ti, a llenarnos de ti, para tu gloria. Te ruego también por aquellos que no son creyentes, para que vengan a Cristo, para llenarse de ti. Guíalos a Cristo, para que te conozcan y sean adoptados como hijos. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.